Hola, soy Mariana Hernández y voy a explicar el tema de ámbitos de validez. Elegí este tema porque me parece muy interesante, así como muy relevante para nuestra materia. Pues bien, voy a explicar cómo iremos explorando este tema. Primero vamos a dar una introducción en la que analicemos cómo es que se relaciona con la ley penal y cómo es que el concepto de validez se relaciona a la vez con la ley penal. Vamos a dar el concepto de validez y los efectos que hay cuando una norma es válida o cuando no lo es. Y vamos a ligar eso a los conceptos de cada uno de los ámbitos de validez, para finalmente poder explicar cada uno de ellos, ya sea el personal, el espacial, el temporal o el material. Bueno, empecemos con la relación que tiene el concepto de validez con la ley penal. Primero que nada debemos saber que la validez es lo que define, es un criterio normativo en el que nos va a decir si una norma es aplicable o no. Cuando una norma es aplicable, significa que tiene la fuerza para obligar. Cuando no lo es, no la tiene. En este caso, podríamos decir que la validez es lo que define si una norma tiene en efecto la capacidad de obligar a que ésta se cumpla. Una norma puede ser no válida por diferentes razones, como por ejemplo que no siga el procedimiento marcado por la ley para la creación de normas. Sin embargo, este no es el único motivo por el que una ley puede ser no válida o no aplicable. Es por esto que es importante el tema de los ámbitos de validez, puesto que hay ciertas circunstancias en que una ley propiamente legislada conforme a los criterios establecidos por el derecho no es aplicable en ciertos casos, situaciones, para ciertas personas o para ciertos lugares. Es por esto que es importante estudiar el tema de los ámbitos de validez. Antes de explicar propiamente cada uno de los ámbitos de validez, debemos considerar cuál es el concepto de ámbitos de validez. Los ámbitos de validez los podemos ver como una esfera dentro de la cual va a ser aplicable una ley. Una esfera dentro de la que una ley va a tener suficiente fuerza como para obligar a que se cumpla. El primer ámbito de validez del que vamos a hablar es el ámbito personal. Y si bien las normas tienden a ser universales, de todas formas hay normas que son excepciones a esta regla. Si bien la Constitución y los tratados internacionales en los que participa nuestro país definen un principio de igualdad en cuanto a la aplicación de la ley, hay ciertos casos, como los casos de inmunidad diplomática, en los que se obtiene una protección de, por ejemplo, el arresto, ¿no? De que te arresten o te procesen penalmente cuando estás en el cargo. Esto, en el caso de la inmunidad diplomática, va a depender específicamente de los tratados que tenga nuestro país con el país en cuestión. También existe el llamado fuero constitucional, que es una protección contemplada dentro del texto constitucional en el artículo 111. Protección que tiene como objetivo que los funcionarios puedan desarrollar plenamente sus funciones, los funcionarios de alto rango definidos en el artículo ya mencionado. Así vemos que el ámbito personal de validez tiene que responder a la pregunta ¿a quién se le aplicará esta ley? Ahora hablaremos del ámbito espacial, el ámbito de validez espacial, el cual responde a la pregunta ¿en qué esfera, en dónde, en qué lugar será válida esta ley? ¿En qué lugar será aplicable? ¿En qué lugar tendrá la suficiente fuerza como para obligar a que se cumpla? Cuando se trata del Código Penal Federal,
hablamos del territorio mexicano, establecido en los artículos 42 y 43 de la Constitución Política Mexicana, en el cual nos habla de las islas, de los estados integrantes de la República, de las embajadas, de los diferentes transportes que tengan la bandera de México. Se trata de todo lo que está incluido dentro del territorio mexicano, ya sea subsuelo, islas, territorio marítimo, territorio aéreo y entre otras cosas, como por ejemplo, como ya mencioné, los diferentes transportes que sean de México. El tercer ámbito de validez es muy importante porque se refiere a una de las cualidades que mencionamos previamente en la introducción a nuestro tema, el cual se trata de la vigencia de una ley. El ámbito temporal de validez responde a la pregunta de cuándo, en qué periodo de tiempo es que va a ser aplicable una ley. Generalmente, las leyes dentro de los artículos transitorios tienen definido el momento en el que entrarán propiamente en vigor. Entonces, esta es generalmente la forma en la que sabemos sobre el ámbito de validez temporal de una ley. Pero en ocasiones, simplemente una ley es abrogada o derogada, es decir, abrogada, anulada completamente o derogada, modificada por una nueva ley. Y no es necesario que la ley lo diga expresamente. Simplemente la nueva ley reemplaza a esa otra ley o la reemplaza parcialmente. Pero es muy común que incluso esas nuevas leyes incluyan cuándo dejará de estar en vigor. De esto se deriva el principio de irretroactividad de la ley. Cuando decimos retroactividad, nos referimos a que se le está aplicando en un juicio o en un procedimiento penal una ley que técnicamente ya no es vigente, que técnicamente ya no es aplicable, pero se hace siempre con la intención de beneficiar al acusado. El principio de retroactividad de la ley precisamente es eso, que no se le puede dar a la ley efecto retroactivo en perjuicio de una persona. Contrario sensu, cuando sí se le puede dar efecto retroactivo es cuando esto beneficia al acusado. El último ámbito de validez del que vamos a hablar es el ámbito de validez material. Esta es una de esas esferas de las que hablábamos al principio del video, en el que se delimita la competencia. Responde a la pregunta si cierta ley se va a aplicar para un caso específico, un caso determinado. Pues bien, realmente hay ciertas cosas que nos pueden hacer intuir que un delito puede ser de materia federal o de materia común. Cuando se trata de materia federal, esto puede ser cuando, por ejemplo, un funcionario está involucrado. Esto nos puede dar un indicio, pero realmente la forma más segura en la que podemos saber si algo es de materia federal es revisando el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ella vamos a poder ver los casos específicos en los que se podría considerar de materia federal efectivamente el caso. En ocasiones habrá que evaluar si un cierto delito, debido a sus circunstancias, sus características, puede ser procesado en materia común de un lugar o de otro. O sea, ya no estamos hablando solamente de materia federal versus materia común, sino de, por ejemplo, aquellos delitos que sean cometidos en otra entidad federativa, pero que sean juzgados en la Ciudad de México. Esto puede pasar y está contemplado en el Código de la Ciudad de México cuando se trata de delitos continuados o permanentes. Estos delitos son cosas como la libertad, como la privación de la libertad de manera ilegal. No es poco común que se secuestre a una persona en otra entidad federativa, pero aún así la privación de la libertad continúe en la Ciudad de México. Además, hay casos en los que podrán ser tanto de materia federal
como de materia común. Muchas gracias por su atención.